efectos de la incredulidad, hermanos. Efectos de la incredulidad. Y vamos a leer Mateo 14:31. Dice la palabra: al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Amén. Puede tomar su lugar, hermanos. Amén. ¿Alguna vez, hermano, después de haber conocido al Señor, alguno de nosotros hemos o nos ha venido la duda, hermano? ¿Le ha venido la duda, hermano? Déjeme decirle que estamos en este caminar, estamos en el caminar del Señor, y nuestro caminar, todo nuestro proceder, hermano, la fuerza, la esencia, es la fe. Amén. Porque venimos a adorar a un Dios, hermano, que sabemos que está y vive, pero no lo vemos físicamente. ¿Estamos de acuerdo? Sabemos que el Señor nos habla al corazón, sabemos que el Señor nos habla, nos da mensaje, amén, al corazón nos habla a través de su palabra, a través de los vasos, hermano, pero nuestra fe, hermano, está activa. ¿Cómo estamos en fe, hermano? ¿Cómo estamos cuando vemos las circunstancias difíciles? ¿Cómo estamos cuando parece ser que todo aquello, hermano, que hemos planeado o que hemos tratado de hacer no sale como lo queremos o no está saliendo como lo queremos? ¿Alguna vez le ha atacado la duda? ¿Alguna vez el enemigo ha puesto un dardo de decir, bueno, tal vez no sea esto, tal vez no sea lo otro? Y viene ese pensamiento, hermano, de duda en su corazón. Nuestra naturaleza humana muchas veces nos va a permitir en cierto momento esos pequeños resbalones, esos pequeños momentos de incredulidad, tal vez. ¿Qué hacemos, hermano, cuando estamos enfermos? ¿Será que lo primero que hacemos es orar? ¿O lo primero que se nos viene a la mente, vamos con el farmacéutico? ¿Qué hacemos? Tenemos que un Dios que sana, creemos que un Dios que liberta, tenemos un Dios que todo lo puede, amén. Pero ¿qué pasa si dejamos en un momento, de esos momentos difíciles, en esos momentos duros, dejamos de creer? Porque créame que cuando usted está pasando una circunstancia, lo más fácil es decir, hermano, tenga fe. Hermano, tenga fe. Pero eso es lo más fácil, pero lo más difícil es aplicarlo a nuestra vida, hermano. O que yo le diga a usted, hermano, tenga fe, y que yo mismo no la tenga, o cuando llegue el momento de aplicarla a mi vida, no la esté viviendo. ¿Estamos de acuerdo? Cuando ya estamos en la barca, cuando ya estamos en el momento difícil, es cuando muchas veces vienen los pensamientos de duda. Somos de naturaleza humana, somos condición de hombre, hermano, y muchas veces esa condición de hombres puede jugar en nuestra contra. Si no estamos afianzados, si no estamos, hermanos, con un corazón creyéndole al Señor. Amén. ¿Qué hacemos cuando muchas veces nuestra familia tiene problemas, nuestros hijos tienen problemas? ¿Qué hacemos? ¿Cuál es su consejo? Si algún amigo o amiga viene a usted y le dice, fíjate que me está sucediendo esto, ¿cuál es su consejo? Tenemos que hablar también de lo que creemos, tenemos que hablar de lo que realmente nosotros está en nuestro corazón. De lo contrario, hermano, estamos siendo faltos de fe. ¿Estamos de acuerdo? Todos los que somos hijos llamados, hermano, todos los que somos hermanos llamados por Dios hijos, después de haber adquirido el nuevo nacimiento, tenemos que tener siempre en nuestra vida la palabra fe aplicada. Amén. Aunque nuestra carne, aunque nuestra mente, aunque nuestros ojos, aunque veamos circunstancias difíciles, tenemos que tener fe. Es muy importante, si no es que lo más importante en nuestra vida, hermano. Dice la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios.
Sin fe es imposible agradar a Dios, hermano. Amén. Entonces yo quiero hablarle en esta noche acerca de los efectos que tiene el no creer a Dios, o cuando llega a esos momentos de incredulidad. Amén. Porque a veces creemos que a mí no me va a pasar, o que a nosotros no nos va a pasar, que tenemos cierto tiempo en el Evangelio, pero quizás en algún momento puede llegar a nuestra vida. Nadie, absolutamente nadie, es infalible en esta tierra. Amén. El mismo apóstol Pablo decía que él mismo se cuidaba para tratar de alcanzar aquello que al último tiempo él no fuera descalificado. Entonces, si Pablo decía esas palabras, creo que nosotros lo decía por algo, para que estuviéramos alertas, plasmadas en la palabra del Señor, para que cada uno de nosotros estemos alerta, que no nos falte fe en los momentos difíciles, hermano. Amén. ¿Qué es la incredulidad? La incredulidad es falta de fe, hermano. Es tener duda, es tener en sí mismo incredulidad, es dejar de creer. También se asocia con la infidelidad, ser infieles a Dios. Amén. Eso es una palabra un poquito más fuerte. La incredulidad no tiene nada que ver, hermano, con nuestro tiempo en el caminar en el Evangelio. La incredulidad nada tiene que ver, hermano, con las cosas que somos o pensamos que no somos capaces de realizar. Amén. Porque a veces viene a nuestra vida o viene a nuestro corazón querer hacer algo, pero viene ese momento de decir, no puedo, no lo sé hacer. Pero eso no tiene nada que ver con su incredulidad. Amén. Eso tiene que ver con una actitud de corazón para poder realizarlo, hermanos. Entonces hagamos una pequeña diferencia ahí. O sea, no te falta fe si tú no puedes, o no, en un momento no has intentado hacer X o Y situación. Por ejemplo, tocar la batería. Pues tal vez para muchos puede ser difícil, para otros no. Pero nunca lo vas a saber si no lo intentas. Y si no lo estás intentando es porque no tienes una actitud para hacerlo. Pero eso no quiere decir que seas incrédulo. Amén. La incredulidad, hermano, no va asociada con eso. La incredulidad se asocia más con esos momentos difíciles o circunstancias que podemos llegar a pasar, hermano. ¿Cómo está? Amén. ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está mi vida cuando vienen esos momentos de angustia, hermano? Amén. Le creemos a Dios, sabemos esperar en Dios, sabemos ver su mano en nuestra vida, aunque las circunstancias se tornen difíciles. Amén. En este capítulo es un versículo que yo le leí, hermano, pero vamos a leer un poquito hacia arriba. Dice, más a la cuarta vigilia, en el versículo 25 de Mateo 14, dice, más a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya sobre ti a las aguas. Y dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero a ver al frente el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Cómo reaccionamos cuando vemos esos fuertes vientos enfrente de nosotros? ¿Cómo, como hijos de Dios? Porque usted es un hijo de Dios, amén. Amén. Aunque la gente diga lo contrario, somos hijos de Dios, hermano, amén. Aunque nos critiquen por venir a alabar al Señor, por adorar al Señor, somos hijos de Dios, amén. Como hijos de Dios, ¿cómo estamos, hermano? ¿Cómo vemos? ¿Cómo reaccionamos cuando vemos los fuertes vientos enfrente de nosotros? Amén. Pedro tuvo una actitud, podemos hablar, decir, bueno, escucha lo que dijo, si eres tú, di que vaya yo hacia ti. Se lo estoy parafraseando.
tuvo una actitud de hacerlo, pero al momento que ya estaba realizando el acto de caminar sobre las aguas, viene y lo que especifica aquí dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Tal vez usted le está pidiendo algo al Señor, tal vez usted quiere avanzar en Dios, tal vez usted quiere darle más a Dios, pero cuando ya vienen esos fuertes vientos, ¿qué pasa? Cuando se para frente al Señor y vienen esos fuertes vientos, ¿usted reacciona como Pedro? ¿Se paraliza del miedo o sigue avanzando? Son ejemplos que Dios nos pone en la palabra del Señor. Entonces, ninguna circunstancia, yo quiero verlo así, las circunstancias o ningún problema o circunstancia nos puede detener. ¿Se recuerda lo que hablábamos del factor miedo hace unos enseñanzas atrás? Decía que el factor miedo o el miedo te paraliza. Pedro tuvo miedo en este momento. Amén. Pero también tuvo poca fe. O sea, son dos cosas. El miedo y la falta de fe te van a paralizar y no te van a dejar alcanzar lo de Dios. Entonces veamos, hermano, la importancia de tener fe en Dios y esos efectos negativos que vienen si tenemos incredulidad. Amén. Todo tiene una causa y una consecuencia. Si usted tiene fe, va a recibir bendición. Si usted tiene falta de fe o incredulidad, hermano, también hay un efecto. Todo tiene un efecto, hermanos. Amén. Vayamos a Juan 5:37 al 38. Gloria a Dios. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió vosotros no creéis. Amén. Porque a quien envió vosotros no creéis. Amén. 5 efectos de incredulidad. Vamos a ver el primero, hermano. La incredulidad, hermano, hace que no atesoremos su palabra. Veamos lo que dice el 38, dice: ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien envió vosotros no creéis. Si usted quiere atesorar la palabra del Señor en su corazón, si usted quiere retener lo que Dios habla a su vida todos los días, ¿sabe qué es lo primero que tiene que haber en usted? Fe. Porque aquí el Señor estaba exhortando y decía: también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra. Dice ahí: no tenéis su palabra morando en vosotros, porque él a quien él envió, vosotros no creéis. Amén. No se trata, hermano, de que aprendamos toda la Biblia de memoria. No se trata de que todos los libros, versículo por versículo, usted se lo sepa de memoria. Se trata, hermano, de que usted guarde lo que estaba aquí el Señor reclamando, lo que le estaba exhortando es: no tienen su palabra morando en ustedes mismos. No tienen su palabra atesorándola dentro de sí. ¿Cuál es o cómo se va a ver, hermano, cuando usted atesora la palabra del Señor? Porque usted se va a parar aquí enfrente y va a decir el Salmo 24 de memoria, o porque va a decir el Salmo 150 de memoria, o el 119 de memoria. No, ¿verdad? Se ve cuando atesora usted su palabra, se va a ver en el momento que esa misma palabra va haciendo un efecto en su vida. Esa misma palabra lo va a usted cambiando, hermano. Lo va a usted haciendo diferente a lo que usted era hace un mes, 2 meses, hace un año, el diferente tiempo que usted le ponga, hermano. Amén. ¿Y quién lo va a notar? Primeramente el Señor se va a dar cuenta de cómo ha usted atesorado su palabra. Pero somos seres humanos.
Y yo como pastor, si usted está usando la palabra, yo voy a poder darme cuenta si usted está atesorando la palabra del Señor en su vida. ¿A través de qué? De su testimonio, hermano. Amén. A través de que usted está, hermano, avanzando, se está esforzando, que aunque está viendo aquellos problemas o aquel viento fuerte como Pedro lo tenía, usted está hacia adelante, hermano. No lo está haciendo por el pastor o porque lo vea el pastor, sino que es una reacción, es un efecto, hermano. Si usted atesora la palabra, el efecto positivo va a ser que esa misma palabra, hermano, se va a ver reflejada en su vida. La va a estar viviendo, la va a estar atesorando en su corazón. Amén. La va a estar reflejando día con día. ¿Cómo se refleja? Con sus actos, con su obediencia, con la actitud a Dios que usted tiene para con Dios, primeramente, hermano. Amén. Pero el efecto negativo de la incredulidad, uno de los efectos negativos es no atesorar su palabra. O sea, no guardar su palabra. Desde el principio, hermano, desde el principio Dios ha querido que atesoremos su palabra. Amén. Atesorar su palabra significa guardar su mandamiento, escuchar su voz, estar atento, hermano. ¿Alguna vez a usted, no sé si ya con el transcurso del tiempo, con el avanzar de la vida, alguien le dio un consejo cuando estaba pequeño, pero no lo tomó? Y cuando creció dijo usted, mejor si lo hubiera tomado, mejor si hubiera escuchado a X o Y persona. Amén. La palabra es un consejo para nuestra vida. La palabra, cuando se da la palabra, hermano, es para que uno crezca, para que uno avance, para que uno se vea más Dios en nuestra vida, hermano. Amén, hermanos. Entonces, pero lo primero que necesitamos es tener fe para poder atesorarla y no seamos como estos personajes que el Señor exhorta y les dice que no atesoran su palabra, porque hay en ellos no le creen. Amén, hermanos. Tenemos que tener cuidado también qué es lo que atesoramos en nuestro corazón. Si atesoramos y guardamos la palabra del Señor o qué es lo que estamos reteniendo en nuestra vida. Amén, hermanos. Entonces, Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes, escuche, guardes y hagas, ¿ok? Conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás ¿qué? Prosperar tu camino. No dice prosperarás el camino del hermano, ¿verdad? Haga lo suyo. Porque entonces harás prosperar tu camino, su vida personal, su vida espiritual. Amén, hermanos. Usted hará prosperar su vida. Y todo, ¿qué es todo? Todo es todo. Y todo te saldrá bien. Y todo te va a salir bien. Pero veamos, primero vas a tener que guardar y después vas a tener que hacer para que vea una respuesta. Para que prosperes en tu vida, en tu camino y todo te saldrá bien. ¿Usted lo cree? Amén. Porque estamos hablando acerca de incredulidad. Si usted lo cree, va a ser como está escrito. Y todo le va a salir bien. Amén. Siguiente efecto de incredulidad. Hace que te apartes de Dios. La incredulidad, hermanos, hará que no tengas una relación con Dios, hermano. Hebreos 3:12. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo. ¿De qué?
de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Que no haya en nosotros, ¿qué dice? Un corazón malo de incredulidad para apartarse de Dios vivo. Si dejamos, me incluyo, si dejamos que la incredulidad llegue a nuestro corazón, hermano, corremos el riesgo de apartarnos de Dios. Corremos el riesgo de dejar de creer en Dios. Dice que tu corazón se vuelve malo, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse de Dios. Se está dando cuenta que la incredulidad nos puede traer efectos negativos hacia nuestra vida. Amén. Apartarse del Dios vivo, apartarse de Dios, apartarse reflejándose en una apostasía, hermano. Apostatar de Dios es negar a Dios, negar su fe, negar que el Señor ha muerto por usted y por mí en la cruz del Calvario. Eso es ser un apóstata. Amén. Ese es un efecto que la incredulidad le va a traer a su vida. Vamos a leer 1 de Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice claramente: en los postreros días, en los postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, hermano. Amén. ¿Dónde está o por dónde está la puerta para que la apostasía o que espíritus inmundos nos hablen? En su oído. Amén. Todos nuestros sentidos. Que podamos nosotros, hermano, escuchar la voz de Dios. Ese es nuestro anhelo, hermano. Pero ¿qué pasa? ¿Qué es lo que estamos escuchando? ¿A quiénes escuchamos? ¿Es verdaderamente de edificación a nuestra vida? ¿Es verdaderamente palabra de Dios muchas veces? ¿O a veces estamos escuchando cosas que no nos convienen? Amén. Tenemos que ejercitarnos en la palabra del Señor, hermanos, para que nuestro corazón no se vuelva malo. Tenemos que atesorar la palabra de Dios. Tiene que haber un efecto positivo en nuestra vida. Amén, hermanos. Siguiente efecto: te puede evitar entrar en la casa del Padre. Y vamos ahí mismo, hermanos, en Hebreos, lo leíamos hace rato. Hebreos 3:16. Vamos a ver hacia adelante. Hebreos 3:16. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quienes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto, y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar, dice ahí, a causa de incredulidad, hermanos. Amén. Nuestro caminar, hermano, en esta tierra, o nuestra meta, mejor dicho, es llegar algún día al Canaán espiritual, a la morada celestial, a la morada del Padre. Amén. Pero podemos provocar a ir a Dios. En su momento, hermano, puede haber actitudes de incredulidad en nuestra vida que nos pueden apartar. No literalmente como le pasó a Israel, pero acuérdese que por lo menos a Israel lo hicieron vagar en sus desiertos 40 años. ¿Cómo queremos entrar, hermano,
a la casa del Padre si en nuestra vida llega a haber incredulidad. La actitud de la iglesia es de caminar hacia adelante. La actitud de la iglesia tiene que ser determinante para poder alcanzar lo de Dios. La actitud del pueblo de Israel, hermano, usted sabe la historia, fue una actitud de incredulidad. Fue una actitud de miedo, una actitud de dejarlo de Dios, y no lograron alcanzar muchos la tierra prometida. El Señor se las quería dar, pero veamos todo lo que pasó aquí adelante. Usted lo acaba de leer. Él estuvo disgustado 40 años porque pecaron, hermanos. ¿Por qué pecaron? Porque tenían incredulidad en su corazón. Le decía yo al principio que una de las palabras que se relacionan con la palabra incredulidad es ser infiel. La infidelidad, hermano, la actitud de infidelidad es una actitud de no creerle a Dios. Es no serle fiel a Dios. Es dejar a un lado lo de Dios. Es no caminar como el Señor nos está demandando o como el Señor quiere que caminemos. A nosotros nos sacaron de Egipto, ¿verdad? El caminar de Israel debió haber sido un caminar con fe. ¿Por qué? Porque Israel, hermano, estuvo cautivo, lo llevaron, el faraón los llevó en persecución. El Señor les mostró señales, les abrió el mar, les daba de comer, les daba de beber. Y ni aún así creyeron. Y ni aún así pudieron, hermano, creerle al Señor. Como iglesia de Cristo, hermano, se nos van a presentar mares que cruzar. Se nos van a presentar desiertos que atravesar. Se nos va a presentar una hambre y una sed espiritual, pero Dios será el proveedor. Tenemos que creerle a Dios. Tenemos que creerle a Dios para poder llegar a la casa del Padre. Algún día salimos de allá y algún día vamos a regresar. Amén, hermanos. Siguiente. No vas a poder ver los milagros de Dios. Un efecto negativo de la incredulidad, hermano, es que usted no va a poder ver su milagro si no le cree a Dios. En Mateo 13:58. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Vamos a leer el 54 hasta el 58. Dice: y venido a su tierra les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María, sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Si en tu corazón dejas florecer la incredulidad, hermano, te podrías estar perdiendo la bendición de recibir tu milagro. Solo tú y Dios saben lo que le estás pidiendo. Solo tú y Dios saben qué les has pedido. ¿Cuál ha sido la causa de cuántas veces has doblado de rodilla y le has pedido? Pero ¿cómo le has pedido? No podemos perdernos el milagro de Dios en nuestra vida. No podemos perdernos la respuesta de Dios a nuestra vida.
No podemos perder, hermano, el milagro que Dios quiere hacer en nuestra vida a causa de la incredulidad, a causa de no creerle, a causa, hermano, de ser infiel a Dios. Muchos quizás buscan su milagro en otro lado, y aunque hayan conocido de Dios, y aunque hayan estado en la iglesia, se han alejado y buscan el milagro por otro lado. ¿Buscan la respuesta de hombres o buscan la respuesta equivocada? Cuando el milagro está en la casa de Dios. Cuando el milagro va a ocurrir, cuando tu corazón esté dispuesto a buscar y a entender que tienes un Dios que hace milagros. Que hace milagros. Que aunque para la ciencia, que aunque para el mundo, que aunque para los que te rodean, que no creen, no pueda verlo, tú sí lo puedes ver. Tú sí lo vas a palpar. Tú sí vas a ver tu milagro. Aunque otros digan lo contrario, aunque los ataques del enemigo a tu mente, a tu corazón lleguen, Dios tiene ya tu milagro. Dios ya tiene esa respuesta que tú le estás dando, que tú le estás pidiendo. El Señor te la va a dar. El Señor te va a dar ese milagro que tú estás pidiendo. El Señor llegó a su casa, a Nazaret. No le creyeron. Quizás, hermano, dentro de nuestra familia va a haber gente o de los que nos rodean que no van a creer que tenemos a un Dios vivo. Y nos van a cuestionar y nos van a decir que no era ese el que lo veía en la barra, que no era ese que lo veía yo con las mujeres, que no era ese que era mujeriego. La actitud, el corazón que le cree a Dios es capaz de recibir un milagro hasta la transformación de su vida, hermano. No nos maravillemos, hermano, de aquellos que en algún momento tuvieron una vida muy difícil, una vida de perdición, pero que llegan a los pies del Señor. El Señor obra milagros, hermano. El Señor obra milagros. Amén. Entonces en nuestra propia casa nos pueden cuestionar. Nos pueden decir, no, pero si yo conozco tu vida, pero si yo sabía que tú eras esto o lo otro, no. Ahora soy hijo de Dios. Conociste mi antigua vida, conociste lo que yo fui. Amén. Eso ya es historia. Amén. Y relativamente y literalmente lo que usted vivió el día de ayer, ¿qué día fue? Martes, ya es historia. Que de ayer a hoy, y si hoy Dios quiere hacer el milagro en tu vida, lo de atrás ya quedó en la historia. Ya Dios te perdonó. Ya Dios hizo el milagro. Y ya Dios ya va a empezar a hacer más en tu vida. Muchas veces hay señalamientos de gente que dice, no, es que tú eras, es que tú fuiste. Sí, yo fui, yo era. Ese fui, ese era yo. Dios me está transformando, Dios me está cambiando, Dios me está moldeando. Amén. Muchas veces esas palabras las podemos recibir hasta de gente que conoce del Señor. Pero ¿sabe qué? Si esos cuestionamientos vienen a su vida o esas preguntas salen del corazón de ellos, es porque verdaderamente ellos no le están creyendo a Dios. Porque siguen viendo al viejo hombre, la vieja mujer que teníamos dentro. Porque siguen viendo aquella persona que en el pasado éramos, pero ya no somos. Pudo haber pasado el día de ayer, como le decía yo, ya su historia. Eso ya quedó atrás. Ahora prosigo a la meta para poder alcanzar lo de Dios. Proseguimos a la meta para poder alcanzar lo de Dios. Amén. Siguiente, y voy casi terminando.
te puede causar muerte espiritual, hermanos. San Juan 8:24. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Amén. Porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Amén. ¿Qué es el Señor para su vida? ¿Quién es el Señor en su vida? La causa de una muerte espiritual, hermano, es no saber, es no creer y no reconocer quién es Señor Jesucristo en nuestra vida. Amén. El no creer con plenitud la obra redentora de Dios en nuestra vida, hermano, nos puede tener muerte espiritual. ¿Cómo se manifiesta o cómo se puede manifestar en nuestra vida la falta de incredulidad de lo que el Señor hace o ha hecho en nuestro corazón? No creyendo que aún tenemos esas actitudes, menospreciándonos a nosotros mismos, escuchando palabras de menosprecio y haciéndolas nuestras. Aquí dice, por eso os dije que no moriréis en vuestros pecados, que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. O sea, solo imagínense, si no creemos en la obra de redentora, si no creemos lo que el Señor es en nuestra vida, moriremos en nuestros pecados, moriríamos en los pecados. Si hay gente que aún no cree en el Señor y no se arrepiente, desgraciadamente va a morir en sus pecados y moriréis espiritualmente. Amén. Tenemos que creer a Dios, tenemos que creerle a Dios, tenemos que creer que el Señor está obrando en nuestra vida. ¿Usted lo cree? ¿Usted cree en la obra redentora? Tenemos a Dios en nuestro corazón. Primera de Juan 5:12. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Usted tiene a Dios en su corazón. Usted tiene al Señor como su Dios. Amén. Tenemos que creerle a Dios, hermano. Amén. Quiero leerle el siguiente. Voy rápido. La incredulidad te evitará cambiar tu antigua manera de pensar, hermanos. Tito 1:15. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Amén. Habla de los incrédulos, mas para los corruptos e incrédulos nada les es puro, pues su mente y su conciencia están corrompidas. Una de las cosas que Dios demanda al llegar a los caminos del Señor es cambiar nuestra manera de pensar. Es dejar a un lado lo que traíamos del mundo, lo que traíamos de nuestra antigua manera de vivir. Renovar nuestra mente a los caminos del Señor, a lo que Dios quiere. ¿Y quién nos va a renovar la mente, hermano? La palabra del Señor. Dejar a un lado todo aquello que dejamos atrás, hermano, y enfocarnos, hermano, a creerle a Dios. Nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir la palabra del Señor, hermanos. Por último, la incredulidad te evitará
te evitará hablar. La incredulidad te va a evitar hablar. ¿Quiere leer conmigo Lucas 1, 19 al 20? Y respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. ¿De quién está hablando aquí, hermanos? Zacarías, ¿verdad? Dice, le voy a leer un poquito antes para que entendamos el contexto. Amén. Dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Desde el 13. Pero el ángel dijo a Zacarías: no temas porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu de poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta que el día que yo se te haga, por cuanto, ¿qué dice ahí? No creíste mis palabras. La incredulidad, hermano. Ahí le dijo: por cuanto no creíste. O sea, el motivo por el cual a Zacarías lo dejaron mudo o no pudo hablar hasta que se cumplió la palabra que el ángel le había dado es porque no creyó. ¿De qué vamos a hablar, hermano? ¿O de qué va usted a hablar? ¿O qué voy a hablar yo si yo no creo? Manejémoslo a la vida literal. ¿De qué hablamos hacia los demás? Cuando nos dicen: ¿tú crees en Dios? Y si tú no crees en Dios, ¿de qué vas a hablar? Amén. No podríamos hablar porque no creemos. Si nos hablan de milagros, ¿qué podríamos hablar de los milagros si no hemos visto milagros, si no hemos experimentado milagros en nuestra vida? Si no le creemos a Dios. Entonces tenemos que tener en cuenta, hermano, que la incredulidad nos puede evitar hablar. Estoy hablando espiritualmente. Estoy hablando literalmente. El día sábado vamos a evangelizar. Vamos a hablar del Señor. ¿Qué pasa, hermano, si no hablamos? ¿O de qué vamos a hablar si no creemos? ¿O nos van a evangelizar a nosotros? ¿Se da cuenta? Tenemos que estar creyendo en el corazón, atesorando la palabra para poder hablar de lo que creemos. Amén, hermanos. Puede ponerse de pie, hermanos.